y es bastante antigua. Como se pueden dar cuenta, no tiene ni siquiera una placa que nos indique quién está enterrado en este lugar. Según cuenta la historia, que los guardias son los testigos de la noche, escucharla llorar por sus hijos o su ser amado. Veamos a quién, porque es tan antigua que no hay un registro de nombre ni de nada, pero sí sigue vivo el mito de la Llorona aquí en Concepción. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy me encuentro en el Cementerio General de Concepción. Vine hasta este lugar ya que es el lugar en donde descansan personas muy importantes para la historia de Chile, y a la vez hay historias desconocidas que los chilenos no tenemos idea que pasaron, pero que son muy importantes. Y bueno, espero que el día de hoy aprendan esto, tengan algo nuevo que contarles a sus familiares el día que se reúnan en familia. Así que nada, vamos para adentro, hijos de la Pachamama. Y bueno, amigos, ya estoy dentro del cementerio, y obviamente si venía a este lugar, como lo he hecho en todos los cementerios, tenía que haber alguien de la zona, alguien que supiera más que yo, obviamente, para yo poder aprender de él. Y el día de hoy me acompaña don Juan Pablo, recreador histórico aquí en la ciudad de Concepción. Les presento a don Juan Pablo. Hola Klaus, un gusto de poder saludarte a ti y a todos tus seguidores. Bueno, muy contento que me hayas contactado, y vamos a recorrer el cementerio, que hay grandes historias que podemos compartir con nuestros amigos que siguen las redes sociales, personajes históricos de la independencia, personajes populares, personajes militares, que vamos a descubrir esta mañana, con tu compañía, para todos los amigos, con mucho cariño. Amigos, y aquí, como les conté, está el Cerro Chepe, a la orilla del cementerio. Los penquistas, o sea, las personas que son de aquí de Concepción, solían decir cuando fallecía alguien, se fue pa' Chepe, ya que solo en 1844 el municipio recién adquirió los derechos y pudo colocar el cementerio aquí, pero antiguamente era un dicho el decir, hoy se murió el vecino. En vez de decir eso, se decían, hoy el vecino se fue pa' Chepe. ¿Y por qué? Porque el cerro que está aquí en el cementerio se llama Cerro Chepe. Era algo habitual entre las personas de Concepción antiguamente. Este lugar, amigos, se construyó en 1823, ya que antiguamente se enterraba a las personas bajo las iglesias. Se decidieron hacer cementerios alejados de la ciudad. Hoy en día el lugar alberga más de 1 millón de personas de Concepción, y está ubicado en el sector Lorenzo Arenas, aquí a las faldas del Cerro Chepe. Bueno, Klaus, si tú no lo sabías, ¿por qué se llama Cerro Chepe? Porque Chepe era el lonco dueño de todos estos terrenos. Entonces, este cerro tiene mucha importancia histórica. Primero que nada, hay que considerar que Pedro Valdivia, cuando llega al Valle de la Mocha en el 1550 aproximadamente, fue a los pies de este cerro, que limita con el río Biobío, donde Pedro de Valdivia instala el primer malecón comercial con el pueblo araucano, ocupando el río Biobío como una frontera natural, donde separaba a los españoles a este costado, al lado norte de los terrenos, llamémoslo así, y al otro lado el araucano. Por eso tiene real importancia. Y bueno, amigos, hemos llegado a un punto muy importante. Para el lado de allá estaban los católicos, los que habían muerto con todas las reglas de la Iglesia Católica. Y para el lado de allá estaban todos los disidentes, todos aquellos que habían muerto en pecado. Pero hay una tumba en especial, que es la del señor Manuel Sañartu Opazo, el que tengo aquí a mis espaldas, quien estuvo en la independencia de Chile y que era muy querido por todas las personas. Tanto así que se convirtió también en un político, pero al momento de enfermarse y estar a punto de fallecer, hubo un problema bien grande con él, ya que él tenía una amante, y al momento de saber que estaba enfermo y que iba a fallecer, se fue a la casa de la amante. La esposa, desesperada, fue donde el sacerdote y le dijo que hablara con Pedro, de que razonara, que se quedara con su esposa, con la que se había casado. Y bueno, él le dijo al sacerdote, yo me voy a quedar con la persona que amo, y murió en la casa de su amante. Esto hizo obviamente que muriera en pecado, y el sacerdote dijera, dentro del cementerio Pedro no se va a quedar. Es por eso que al momento de fallecer, el sacerdote cerró todas las puertas del cementerio, pero como era una persona tan querida, las personas vinieron de noche, rompieron las puertas del cementerio y lo enterraron a la mala en este lugar. Y es por eso que esto causó tanto revuelo en la población, que decidieron que el muro tenía que caer, y ya estaba bueno que pararan con la cuestión de la iglesia, y el cementerio se transformó en uno solo. Efectivamente, Klaus, como dices tú, generó un roce político importante. En la historia de Chile es conocido como el periodo de la secularización, donde finalmente se separa
separa el poder de la iglesia sobre el ser humano y el presidente de la época crea el registro civil y llevaba registro de los nacimientos, ¿no es cierto?, y los fallecimientos, lo que logró que finalmente el gobierno de la época mandara a destruir estos muros de exclusividad de la gente que cumplía con el requisito de la fe para que todos tuvieran el mismo derecho. Y esto fue un movimiento a nivel nacional, pero la muerte del coronel Zañartu fue lo que gatilló, porque haber muerto en pecado, el obispo de Concepción, Hipólito Salas, jamás lo soportó. Es más, hay un hecho importante: acatar la orden del gobierno, finalmente los muros fueron deshechos, se votaron, pero Salas no se iba a quedar tranquilo y mandó a bajar el nivel de la tierra del cementerio para todos aquellos disidentes que estaban más cerca del infierno y los católicos más cerca del cielo. Amigos, y miren, aquí se pueden dar cuenta claramente que sí, miren, hay hasta una escalera en donde se nota como uno desciende. Estamos cada vez más cerca del diablo, cada vez más cerca del infierno. O sea, todas estas personas aquí murieron en pecado. Fueron llamados los disidentes. Hasta cuando murieron, fueron diferentes clases impresionantes, como la Iglesia Católica, el poder que tenía para separar a las personas por un muro, como si se tratase del muro de Berlín, algo muy similar. Wow, impresionante lo que pasó aquí. Y bueno, amigos, a mi espalda la tumba de Don Pedro del Río Zañartu. Esta historia de verdad que, pucha, ojalá la puedan escuchar por completo porque me llamó bastante la atención y a la vez también me dio un poco de pena por su familia. Me refiero a un multimillonario filántropo de Concepción, quien en julio de 1895 donó el Fondo Hualpén a la Municipalidad de Concepción y hoy en día la conocemos como la Comuna de Hualpén. Sin duda alguna fue una de las personas más importantes en toda la ciudad, pero que lamentablemente tuvo una historia bastante triste. El 18 de febrero de 1880 su esposa falleció, mientras su hijo de 4 años al día siguiente también falleció. Y aunque no me crean, su hija menor de solamente 2 años a las horas después también falleció. Todo esto relacionado con las enfermedades de aquella época que arrasaron con la población chilena. Hasta el momento solo se sabe que su familia murió por una enfermedad contagiosa y quizás también por eso es que en febrero de 1887 Zañartu se convirtió en presidente de la Sociedad Penquista para combatir el cólera. Tras casarse nuevamente, el hombre comenzó a viajar por todo el planeta, buscando ya una forma por la cual morir, ya que en 1918 recién encontraría la muerte y sería enterrado aquí, obviamente con el recuerdo de lo que más amó en su vida, su esposa, junto a sus 2 hijos. Y si se dan cuenta, el día de hoy está aquí él y sobre su tumba su familia. De verdad creo que fue lo que más amó en toda su vida y teniendo todo el dinero del mundo no pudo evitar la muerte, algo que nos va a llegar a todos, algo por lo que todos tenemos que pasar en algún momento de nuestras vidas, sin importar el dinero que tengamos. Bueno, Klaus, efectivamente lo que tú dices es correcto. Este señor era filántropo y era empresario carbonífero, tenía mucho dinero y en 3 días su familia desapareció. Su esposa, Carmen Urrejola, finalmente era muy amada por él. En Concepción, en el pleno centro de Concepción, para su cumpleaños le mandó a hacer un palacio de regalo de cumpleaños que actualmente le ocupa una tienda del retail. Se llama el Palacio Castellón. Mandó a Italia a construir a tamaño natural la estatua de sus hijos, de su esposa y de él. Si tú te fijas en su cara, es una cara de pena. Amigos, y claro, tiene toda la razón. Si se fijan en su cara, está bastante triste. Imagínense, era multimillonario, un filántropo, tenía muchísimo dinero, pero miren cómo terminó su estatua. O sea, cómo se fue a la tumba. Muchas veces somos millonarios y no nos damos cuenta teniendo nuestra familia sana, teniendo a lo más importante que es la vida de cualquier persona. Y amigos, aquí Juan Pablo me estaba contando algo bastante interesante, que en uno de sus viajes, miren, que mejor se los cuente él. Dentro de todas las anécdotas que hay de don Pedro en sus viajes, que fueron 2 a nivel mundial, al país que iba él traía cosas típicas y las mandaba a Chile. Por ejemplo, en su casa él tenía armaduras japonesas, tenía todo tipo de armas, sables, espadas, pero lo más curioso que cuando estuvo en Egipto trajo una momia. Actualmente, al no tener herederos, él heredó todas sus posesiones, casa, terreno, a la ciudad de Concepción. Y actualmente su casa en Hualpén es un museo donde están todas las cosas que Pedro del Río trajo desde todo el mundo a la ciudad de Concepción y que ahora es patrimonio penquista. Wow, vaya dato bastante interesante. En un museo en Hualpén nos podemos encontrar con una momia egipcia. Si alguien quiere conocer alguna momia egipcia en su vida, venga a Concepción, venga a Hualpén
y vea la momia que trajo don Pedro del Río Sañartu. Bueno, finalmente para el terremoto del 2010 esta estatua se cayó y si tú te fijas en su mano izquierda le falta el dedo pequeño que nunca más apareció y de ahí nace el mito de saber quién tiene el dedo de don Pedro del Río Sañartu. Amigos, hemos llegado a uno de los mausoleos más antiguos del cementerio, construido en 1879, con símbolos de guerra y religión que se ven desde lejos. Aquí descansa don José María de la Cruz Prieto, un general de ejército durante el periodo de la independencia del país. Fue un líder penquista de Concepción, quien estuvo durante la revolución de Manuel Montt en 1851, en los momentos en que La Serena y también Coquimbo se levantaron en contra de la centralización que existía en Santiago, por lo que me doy cuenta hasta el día de hoy existe. Pero lamentablemente, aunque no lo crean, fue derrotado por uno de los partidarios más fieles que existía en el gobierno de Montt y fue su primo, Manuel Bulnes Prieto. Ya en septiembre de 1989 el gobierno decretó esta tumba como un monumento nacional, como un monumento histórico y hoy en día es parte importantísima en la ciudad de Concepción. El general José María de la Cruz, que era abogado, que era penquista, había peleado en la independencia de Chile, en Chacabuco, en Maipú, estuvo en los hitos más importantes. También fue candidato a presidente de la República, declarado aquí en Concepción por aclamación, pero lamentablemente también perdió. Ahora, su tumba está cargada de simbolismo, porque si tú te puedes fijar en la cúpula hay signos romanos, hay signos que están hechos todos en mármol, donde señalan unas antorchas a la vuelta que son como señales de la muerte, todo lo contrario a la luz de la vida. Está declarada efectivamente Patrimonio Nacional, es la única que hasta el momento en el cementerio de Concepción cuenta con ese beneficio. Amigos, en el sector aquí de los disidentes podríamos decir, hay una tumba que llama bastante la atención y que se parece y se asemeja mucho a la tumba que visité en el cementerio de París. No sé si recuerdan el periodista en el cual las personas se subían sobre la rodilla. Bueno, en este caso es una mujer la cual demuestra su dolor, ya sea por sus hijos o por su amado, no se sabe. Pero acá le llaman la Llorona. Miren, esta es la tumba a la cual me refiero y es bastante antigua. Como se pueden dar cuenta, no tiene ni siquiera una placa que nos indique quién está enterrado en este lugar. La cruz está por quebrarse y aquí está la mujer que tanto sufrimiento vivió al perder a las personas que están en este lugar. ¿Por qué cree que está llorando? Bueno, lo que pasa es que el mito nace en Europa. En los cementerios de Europa, hace más de 100 años, existieron como la moda este tipo de esculturas que después se llevó a México, donde nace el mito de la Llorona, y finalmente alguien aquí en Concepción cumple con este mismo ritual. Y el misterio está en que efectivamente, al ser la única en Sudamérica, según cuenta la historia, que los guardias son los testigos de la noche escucharla llorar por su ser amado. Es una... Por sus hijos. Por sus hijos, o su ser amado. Veamos a quién, porque es tan antigua que no hay un registro de nombre ni de nada, pero sí sigue vivo el mito de la Llorona aquí en Concepción, con una característica especial: esta mujer llorando sobre la tumba de a quien amaba. Y wow, imagínense lo valiente que hay que ser como para ser un guardia de este lugar y dar tus rondas con la linterna durante la noche y encontrarte en este sector con los llantos de una mujer y venir para acá y ver a la mujer de blanco estirada sobre una tumba. Wow, hay que ser valiente. Amigos, ¿y sabían también que aquí en el cementerio de Concepción hay enterrados dos marineros que combatieron en la Primera Guerra Mundial? Específicamente en el Dresden, crucero de guerra, el cual fue hundido en el archipiélago Juan Fernández. Y bueno, dos de los marineros que quedaron viviendo acá en Chile murieron de viejitos y están enterrados hasta el día de hoy aquí en el cementerio de Concepción. Y miren, como se pueden dar cuenta, la forma que tiene aquella lápida es una cruz negra, al igual que cuando visité los cementerios alemanes en Normandía, en Francia, exactamente iguales. Y si están con la duda de por qué de la Primera Guerra Mundial si Chile no participó en aquella guerra, bueno, les contaré la historia de por qué estos soldados, estos marineros, están enterrados hasta el día de hoy aquí. Amigos, y un dato bien interesante, ¿ustedes sabían que la primera batalla naval de la Primera Guerra Mundial fue aquí en Chile, frente a las costas de Coronel? Como todos saben, quizás la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico desde julio de 1914 a noviembre del año 1918. La mayoría de los países en América fueron neutrales, exceptuando obviamente a Estados
Estados Unidos y sus aliados. Pero aunque no lo crean, los ingleses como los alemanes vinieron a combatir su primera batalla naval aquí a las costas chilenas. Los alemanes andaban en el Pacífico cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, el 4 de agosto de 1914. Reino Unido se decide y le declara la guerra a Alemania. Chile, con Barros Luco como presidente, ante esto decide mantenerse neutral. Pero ahora recordemos que el paso más importante en aquella época, desde el Atlántico al Pacífico, era el Estrecho de Magallanes. El Canal de Panamá se había construido, pero aún le faltaban algunos toques, algunos detalles para que todo quedara perfecto. Es por eso que aún seguían con el antiguo paso. La escuadra alemana, como les digo, andaba en el Pacífico mientras inició la guerra, haciendo algunas paradas como en Rapa Nui, en Juan Fernández, en Valparaíso, para recargarse o para sacar petróleo. Mientras que la escuadra inglesa se encontraba en las Islas Malvinas cuando recibió la orden de ir en ataque a la escuadra alemana que se encontraba en el Océano Pacífico. Los ingleses dijeron, pero igual la escuadra alemana es más potente, necesitamos algunos refuerzos. Ante esta ayuda que pedían los ingleses, los mismos ingleses en Reino Unido les dijeron, no, vayan nomás, con eso están bien. Debido a esto, los ingleses partieron desde las Malvinas y se vinieron hacia las costas chilenas en busca de los alemanes. El 1 de noviembre, a 50 millas de las costas de Coronel, se encontraron ambas escuadras. Espérense, me cansó la rodilla. Fue una gran batalla, donde los alemanes, como eran un poco más potentes, lograron hundir 2 de los 4 buques ingleses que se encontraban en aquella batalla. Murieron más de 1.654 marineros ingleses, mientras que los alemanes solamente tuvieron 3 heridos y un poco de daño leves en sus cruceros. Luego de esto, los alemanes victoriosos anduvieron de puerto en puerto en Chile, llegando hasta Valparaíso, atrasándose más de 18 días en lo que deberían haberse demorado en aquel trayecto. Tiempo clave que le darían a los ingleses para que se prepararan y que luego las Islas Malvinas cobraran venganza de aquella derrota. Oye, Klaus, bueno, y hay 2 datos curiosos, no sé si tú sabías, pero ¿por qué llegan los alemanes aquí al Océano Pacífico? Lo que pasa es que había una guerra civil en México, y en México la colonia más importante que había de extranjeros eran efectivamente alemanes que ante la situación política que se vivía en México pidieron ayuda para que los fueran a buscar. Finalmente, efectivamente, llegaron estos barcos alemanes a México, por eso llegan al Océano Pacífico. Claro, unos meses en cubierta, finalmente ya apaciguada la situación, ellos bajan, pero ellos le piden al capitán del Dresden que por favor lleve todos sus bienes más preciados entre joyas, dineros, oro y plata para que sean devueltos a Alemania e ingresados a una cuenta de banco. Los alemanes bajan del barco y justo estalla la guerra mundial. Se empiezan a buscar los barcos ingleses y alemanes y se encuentran aquí en Coronel. Y efectivamente nace el mito del tesoro del Dresden. ¿Por qué? Porque finalmente esto se desenvuelve en Valparaíso. El Dresden se queda sin carbón y antes de que lo hundieran los ingleses, el capitán decide entregar a toda su tripulación en el puerto de Valparaíso como entre comillas prisionero, porque Chile se había declarado neutral. Lo que pasa es que posteriormente el capitán vuelve al Dresden, con el tesoro incluido, dinamita el barco y lo hunde. Pero el mito nace en donde que si el tesoro de los alemanes en México está en el mar o está enterrado en la isla. Hasta el día de hoy se sigue buscando. Finalmente, estos prisioneros, entre comillas, fueron repartidos por las distintas bases militares a nivel del país. Y así como fue que estos 2 últimos llegaron aquí a la isla Quiriquina, en calidad de presos. Finalmente ellos, como eran marineros de oficio, que trabajaban el cuero, la madera, el fierro, el metal, empezaron a enseñarle los oficios a los marineros chilenos. Finalmente nadie los reclamó y ellos tampoco se fueron. Otros sí se fueron, otros se radicaron aquí en Chile y otros se fueron a otros países. Pero estas 2 personas, don Carl Gustav Seidel y el alemán Joseph Kostakas, finalmente mueren de viejos en la isla Quiriquina. Ellos tenían libre paso, ya llevaban muchos años aquí en Chile. Y al no ser reclamados por nadie, finalmente fueron enterrados aquí en el cementerio de Concepción. Soldados de la Primera Guerra Mundial alemanes enterrados aquí. Y de la mano con la historia del tesoro del Dresden, de la isla Juan Fernández. En muchos de los cementerios que hemos visitado a lo largo de Chile hay santos populares. Aquí en Concepción no es la excepción y existe una mujer muy popular nombrada santa entre los pobres. Su nombre es Petrolina Neira, quien nació a finales del siglo XIX en Coronel, una mujer muy tranquila que con su máquina de coser se ganaba su vida, quien con el paso del tiempo se enamoró
de Arturo Retamal, un minero de la zona quien le dio una relación tortuosa, tóxica y muy violenta para Petrolina. Era el año 1910 cuando ellos, al regresar de una noche de alcohol, él junto a su primo decidieron atacarla por la espalda con un cuchillo en su cuello. Se devolvían a su casa luego de un evento y de una noche de alcohol y Arturo con su amigo decidieron quitarle la vida atacándola con un cuchillo en el cuello. Arturo y su amigo decidieron lanzarla a la Laguna Redonda aquí en Concepción con piedras para que su cuerpo no saliera a flote, algo que con el tiempo sí sucedió, y como la Laguna Redonda era frecuentada por lavanderas de conventillos que habían en la ciudad, fueron ellas quienes vieron por primera vez el cuerpo de Petrolina flotando en la Laguna Redonda. El cuerpo de Petrolina fue llevado a la morgue para que lograsen reconocerlo, pero lamentablemente nadie lo reconoció. La única que podía reconocerlo era su prima, quien se encontraba enferma, y por lo tanto el tiempo se cumplió en la morgue y decidieron traerlo al cementerio, enterrarla sin ser reconocida. Su prima Juanita, al recuperarse de aquella enfermedad, logró ir a la morgue y solamente con la ropa de Petrolina logró reconocer que era ella quien había fallecido. Desde aquel momento comenzó a luchar por hacer justicia por la muerte de su prima. Petrolina con el tiempo quedó sola enterrada aquí, pero como la vida da vueltas, hoy en día es una de las tumbas más populares, la que más visitas recibe. Hoy en día es santa entre los pobres, un sitio de devoción que es muy frecuentado por las personas que viven en Concepción hoy en día. Y claro, como se pueden dar cuenta, a mis espaldas está lleno de plaquitas, pero llenísimo de plaquitas dando gracias a Petrolina por haber concedido sus mandas o los pedimentos que tenían las personas. Petronila, por favor concedido. Peneira, por gracias concedidas. Y así, son muchísimos. Miren, el muro está lleno para allá, el muro por acá, un muro que sobresale en este sector lleno también con placas, este también lleno, otro muro más que sobresale lleno, por allá otro muro más lleno y miren por allá, sigue llenísimo. Todo eso es realmente impresionante, es gigante el monumento que le han hecho aquí a Petronila. Y miren, hasta aquí atrás tenemos unos hongos que dicen gracias la animita de Petronila y gracias Santita Petronila, dicen. Y bueno, aquí un monumento como es característico en este cementerio que me ha gustado bastante, y debo dar gracias a los que estén encargados del cementerio, porque la verdad es que hay muchos letreros como estos que nos indican la historia de las diferentes tumbas más llamativas. Sería hermoso que hicieran eso mismo en otros cementerios del país. Lo digo porque he visitado muchos otros que no tienen la historia, entonces uno mira tumbas y no sabe qué pasó, quién fue o lo importante que hizo por el país, pero acá son muchas las que tienen y que se conserva en muy buenas condiciones la historia de la persona que se encuentra descansando en este lugar. Hemos llegado a una de las partes quizás más tristes del cementerio, y es el sector de los niños. Antiguamente, a principios del siglo XX, moría más gente de la que nacía. Esto debido a las condiciones insalubres que se vivían en la época, que era inaguantable para los recién nacidos. Muchos de ellos fallecían y fue por eso que se le hizo este sector en el cementerio a los recién nacidos. Hoy conocido como el sector de los niños, fueron tantas las muertes que se vieron reflejadas en los infantes, los más débiles, los que no aguantaban tales condiciones y tales enfermedades tan potentes que afectaban a la población. Algunas de las enfermedades por las que morían los niños también eran enfermedades muy fáciles de curar hoy en día, como lo son por ejemplo la fiebre, la congestión cerebral, la pulmonía, etc. Fue por eso que se hizo este sector, el sector de los niños. Bueno, definitivamente como experiencia personal debo de comentarles que cada vez que yo vengo acá siempre me da mucha pena, porque el ambiente hay mucha angustia, mucho sufrimiento. A mí me pasa que me pongo muy sensible cuando vengo a ver aquí a estos niños. Bueno, también es conocido de que se escuchan gritar, se escuchan jugar, se escuchan reírse, se escuchan llorar, incluso que corren por los pasillos del sector de los niños. Pero la fuerza, la energía que hay aquí es muy fuerte. Personalmente a mí me afecta mucho cada vez que vengo a ver a estos pequeños. Unas muy tristes historias. Dentro del cementerio de Concepción, amigos, existe una tumba considerada museo de sitio. Es la de Herminio González que tengo a mis espaldas. No sé si la logran ver por ahí. Bueno, esa que está como destruida, se destruyó casi por completa el 27 de febrero del 2010 para el terremoto. González es un personaje muy importante en la historia de Concepción. Luchó en la Guerra del Pacífico, participó como comandante de batalla en la batalla de Huamachuco, la última que se vivió en la Guerra del Pacífico, con la cual Chile ganó la guerra en julio de 1883. Y bueno, hoy en día
son muchas las personas que visitan esta tumba. Miren, el techo está en el suelo, llama bastante la atención. Bueno, efectivamente, Klaus, como tú bien lo decías, este señor, penquista de corazón, luchó en las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico. De hecho, entró a Lima con el general Baquedano y estuvo en Lima cuando el gobierno chileno tomó posesión del Perú. Finalmente, este señor, y como decías tú, su tumba está así en el suelo porque patrimonialmente es muy importante. Entonces, no era posible restaurarlo, porque si se restauraba se perdía totalmente el patrimonio de la tumba y por eso se optó por dejarse así. Finalmente, dentro de todas las batallas y medallas que tuvo este señor, hay algo que no se ha contado, que es que efectivamente este señor era casado, pero este señor enviudó y al enviudar se casó con su cuñada, que también falleció, y él está aquí enterrado con las dos hermanas, con sus dos esposas. Es el dato curioso de don Herminio González, que está aquí en el Cementerio General de Concepción, héroe de la patria. Y amigos, lo que dice don Juan Pablo tiene toda la razón. Miren, allá hay otro letrero más que indica qué es lo que sucedió allí. Ya con esto cambia 100% mi perspectiva del cementerio. Ya con esto ratifica 100% lo que opinaba del cementerio. Creo que es uno de los mejores que he visitado a nivel nacional. Ya que imagínense tumbas como esta iluminadas, tumbas como esta con la historia detallada, en letreros que te van informando durante todo el transcurso que vas caminando por el cementerio, quiénes fueron las personas que allí descansan. De verdad que es muy sorprendido y feliz con la visita al cementerio de Concepción. Bueno, efectivamente, Klaus, tú vienes al cementerio porque aquí en la noche se hacen los tours nocturnos. Hay en el día y en la noche. Hay distintos tipos de tours. Y si tú vienes al tradicional en la noche, las tumbas que vas a mostrar en tu video que vas a editar, la mayoría en la noche están iluminados con luces de colores que le da un efecto y un romanticismo. Yo creo que sería bueno que la gente viniera porque le va a cambiar la perspectiva con respecto al cementerio en las noches. Y bueno, don Juan Pablo, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, de verdad muy agradecido. Bueno, yo el agradecido soy yo, primero que nada, por contactarme y rescato, como dije en un principio, la capacidad que tienes tú de poder mostrar lo que la gente no conoce, las historias desconocidas. Para mí, un amante de mi ciudad de Concepción, es un orgullo poder mostrarte a ti y a todos tus seguidores las bellezas históricas que tenemos en Concepción, que hay mucho más, estamos solamente en el cementerio, en la ciudad hay mucho más. Así que gracias a ti, cariños a todos los amigos que te siguen y no olviden de seguir mis cuentas en las redes sociales. Y bueno amigos, aquí les voy a dejar el TikTok de don Juan Pablo y también obviamente no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.